Relaciones Exteriores de Argentina. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. También estamos con Robert Valencia, analista político especializado en Estados Unidos. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches para ustedes y buenas tardes para toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando, si os parece bien, de los plazos, porque Estados Unidos parecía que tenía muy claro que el plazo de esta guerra iba a durar en torno a 4 semanas y 6 semanas desde el inicio del conflicto. Hoy Hegseth ya ha empezado a subir, ya ha empezado a decir que a lo mejor podrían ser 8 semanas. Claro, ¿no decían que iban por delante del calendario y de repente nos encontramos con estas 2 semanas? Voy a empezar contigo, Robert. Bueno, creo yo, y esto es obviamente también algo que señalan los expertos, es que Estados Unidos hizo un mal cálculo de lo que está acaeciendo en el Medio Oriente. Es decir, parece que la percepción que hay desde Estados Unidos es que Irán, o por lo menos estas operaciones en Irán en conjunto con Israel, tendrían los mismos efectos de lo que vimos, por ejemplo, a comienzos de año en Venezuela, que con una fuerza contundente, el de sacar al líder de ese país, haciendo los paralelos, por ejemplo, ahora Nicolás Maduro estando aquí en la cárcel de Estados Unidos, mientras que con la muerte del ayatolá y de las personas que lo rodeaban, la cúpula más fuerte de ese régimen, pues muchos pensaban que Irán podría tomar el mismo rumbo de Venezuela o que Irán en algún momento llegaría a entrar en negociaciones de la misma manera que lo está haciendo Venezuela. Y ese tal vez es el error de cálculo al cual se le señala a Donald Trump, en donde parece que él no tiene ni siquiera una forma de explicar el por qué Estados Unidos entró a este conflicto. Según informes del medio Bloomberg, dicen que Trump pues, fue persuadido por el dueño de Fox News, que es Rupert Murdoch. También fue persuadido por Benjamin Netanyahu y por el príncipe de Arabia Saudita, que duró semanas tratando de convencerlo de que entrara en este conflicto, a pesar de que digamos, el anillo más fuerte de la Casa Blanca o lo más cercano que tiene Donald Trump en estos momentos, que es Susie Wiles, que es la jefa de gabinete, incluso el mismo Marco Rubio y J.D. Vance, pues mostraban reservaciones frente a este tipo de actos y aún así simplemente asintieron con la cabeza, no contradijeron a Donald Trump, muy a pesar de que incluso informes del Pentágono le decían que Estados Unidos no contaba con el suficiente arsenal para llevar a cabo esta campaña porque podría limitar o enflaquecer los esfuerzos que estaba llevando o por lo menos ayudarle a Ucrania a librar esta guerra contra Rusia. Y esto parece lo que está sucediendo. Es decir, a pesar de todos los indicadores que llevaban a Estados Unidos a no entrar en ese conflicto, igual Estados Unidos lo hizo y ahora no sabe cómo salir de esa guerra y aparte de eso no ha explicado aún a 4 semanas de este conflicto, pues el presidente Trump no encuentra la manera de explicar la forma o la manera en la cual Estados Unidos ha entrado en ese conflicto y eso le ha ocasionado serios problemas, como ustedes lo acaban de señalar al comienzo de la emisión, en donde enfrenta una gran tasa de impopularidad dentro de la población. Carlos, que se está produciendo también y se está agrandando precisamente con estos plazos que no terminan de cuadrar. Y ojo, a ver qué pasa en Semana Santa, que los mercados sabemos que cierran los jueves, y a ver qué podría ocurrir este fin de semana. Bueno, creo que esta pregunta tiene la respuesta clave. Es decir, se encuentra Donald Trump con un fin de semana de 3 días y con la luna llena, con 31.000 hombres de desplazamiento de combate sobre tierra, tanto por los helicópteros que ya actuaron en Venezuela, los acosadores nocturnos, que tendrían entonces la posibilidad de cegar con un corte de electricidad HARP y la zona periférica HARP, y podrían atacar entonces con sus gafas nocturnas utilizando la diferencia de luz. Y por el otro lado, los 3 buques que nos contó la República Popular China, que estaban camino al Golfo Pérsico hace 4 días y que ya están ahí, que tienen capacidad de desembarco anfibio. Muchos dicen que esta es una tarea imposible, para nada. Es una tarea difícil, pero no es imposible. Perfectamente Estados Unidos, que tiene un techo aéreo muy grande, no hay aviones iraníes en el aire, hay misiles, hay capacidad de defensa, hay coraje para defenderse, pero no hay techo aéreo. Podría hacer entrar los buques por el borde inverso
del estrecho de Hormuz con una fuerte protección aérea y colocarlos del lado de donde está Arabia Saudita y luego atacar simultáneamente con sus 51 helicópteros que están allí, 51 helicópteros de capacidad de entre 800 y 900 kilómetros de rango. Esto es una información que está reservada, solamente podemos trabajar sobre hipótesis, y entonces hacer el ataque final. Esta es una alternativa que tiene. La otra alternativa que tiene es bombardear, como está bombardeando sin límite alguno a Irán, y terminado ese trabajo irse y decir, señores, ya lo está insinuando, ¿quieren petróleo? Unión Europea, vayan a buscarlo. ¿Quieren petróleo? Japón y Corea del Sur, vayan a buscarlo. Y naturalmente China, necesitas petróleo, anda a buscarlo. Yo tengo petróleo de sobra, yo tengo el petróleo africano, tengo el petróleo de Venezuela, tengo mi propio petróleo, y entonces fríanse. Estas dos alternativas yo creo que están en su estructura de comando, es decir, hay unos que le dicen, terminemos este trabajo y tomemos y apoderémonos del estrecho de Hormuz, y otros que le dicen, vamos a tener víctimas norteamericanas, van a volver jóvenes en cajones con la bandera que perjudican las elecciones del 3 de noviembre, dejémoslo, que se frían a todos los perjudicados por la ausencia del funcionamiento de Hormuz, a ver si ellos consiguen una solución distinta a la nuestra. Y en el medio de todo esto apareció hace un rato, lo vi primero por Negocios Televisión, el presidente de Irán, diciendo que algo hay en marcha, que hay una negociación. Yo sobre esta negociación tengo una inmensa duda. No sé quién manda en Irán, porque una cosa era Jamenei, su estructura de comando y su capacidad estratégica para plantearse la guerra y la paz. Y otra cosa es una estructura mosaico. Da la impresión de que estamos ante una estructura mosaico con un crecimiento importante del poder de los militares, en este caso de la Guardia Revolucionaria iraní. Los duros, los más entrenados, los más capacitados para la guerra, que dicen, no negociemos, se van a tener que ir. Y si bien tenemos un daño muy grande, ese daño va a ser compensado, que vamos a aparecer como los ganadores de este conflicto. De hecho, cuando hablan los voceros de la GRI, lo que están diciendo es, ríndanse ustedes. O cuando se habla de un desembarco, dicen, vengan que los degollamos. Estamos entonces, en mi opinión, no a semanas del final de la guerra. Estamos a días del final de la guerra. Tiene que decidir Donald Trump qué guerra quiere terminar. Si quiere terminar una guerra donde aparezca como un ganador parcial, que ya él lo venderá en su mundo, o una guerra donde puede ser el ganador total, pero puede tener un efecto muy grande. Y termino con esto. Miren, la capacidad militar norteamericana sobre el iraní es evidentemente muy asimétrica. Estados Unidos la guerra estratégica la tiene ganada. Ahora, tomar una parte del territorio de Irán, cuando quienes defienden su tierra y están convencidos de que lo hacen en virtud de sus creencias, no es una tarea sencilla. No estamos ante el gordo y corrupto presidente, dictador, narcotraficante de Venezuela, que hoy adelgaza en la cárcel. Estamos ante una estructura que se viene preparando para este conflicto desde hace décadas. Una de las cosas que decía Robert, y quiero coger precisamente el guante que has soltado para que Carlos nos hable de ello, es la tertulia de hoy va a ir de contradicciones, porque creo que ahora mismo es donde estamos en esta guerra. Y por supuesto, por cierto, antes de proseguir, podéis interrumpiros sin ningún problema, podéis hablar. Yo soy un mero moderador, no hay ningún problema. Entonces, hablabas precisamente, Robert, de la posibilidad, se hablaba de hecho, de la posibilidad de que sí, que Estados Unidos dice y afirma que tiene todo el petróleo del mundo, lo decías tú, Carlos, pero que a la vez están sucediendo cosas que parecen llevar a la hipótesis contraria, porque Estados Unidos tiene ahora mismo la gasolina a los $4 por galón. Entonces, cuéntanos, ¿dónde está la contradicción aquí? ¿Dónde se encuentra la verdad? Sé que podemos encontrarla. Yo quiero retomar la valiosa intervención del invitado que hablaba de que Estados Unidos está tratando de buscar terminar la guerra y poder decir
que ya el trabajo está hecho. Y sí, es algo muy cierto. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos lo que puede hacer, vamos a decir, Donald Trump, que es una persona que sabe vender su narrativa o digamos su realidad alternativa, por ponerlo de alguna manera, y decir, no, nosotros hicimos el trabajo de asesinar al ayatollah para que hubiese un cambio en Irán. Pues obviamente, casi que en el mismo contexto de Venezuela, obviamente guardando las proporciones, pues el oficialismo se mantiene en pie y eso ocurre exactamente en Irán. Es decir, con la muerte del ayatollah, pues surgió el hijo que es ahora el que está liderando ese país. Ahora veremos si va a ser un régimen aún más estricto que el anterior, pero Donald Trump pensó en su cálculo y en su moralidad, como él lo ha dicho anteriormente, que el pueblo iraní se tomaría ese país o la oposición o quien quiera ver un cambio en Irán podría hacerse al poder sin más ni más, simplemente con la muerte del ayatollah, y claramente esto no es lo que ha ocurrido. Entonces supongamos, con la teoría que nos ha planteado el invitado, de que simplemente Estados Unidos dice, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, la pregunta que nos va a asaltar a todos aquí en Estados Unidos es seguir sin entender el porqué de Estados Unidos en la intervención. Es decir, es darse un disparo en el pie realmente. Porque no solamente estamos hablando de que se está desestabilizando un país, sino que además son las repercusiones que tiene a nivel doméstico, que es lo que está llevando a Donald Trump tal vez a cambiar de parecer, porque ya hay asesores económicos que dicen que dentro de un par de meses, si esta guerra continúa, Estados Unidos va a entrar en una etapa de recesión tal vez más seria que la que vimos en el 2008, porque ya de por sí la economía en Estados Unidos estaba dando tumbos antes de entrar en la guerra, con la incursión de la inteligencia artificial que ha eliminado una cantidad de puestos y en donde prácticamente los números de creación de empleo no le favorecen a esta administración. Y ahora, como ustedes bien han señalado, con este conflicto que se está llevando en el Golfo de Hormuz, pues sí, estamos viendo ahora los precios de la gasolina y donde podríamos entrar en una inflación que también encarezca los productos de la canasta familiar aquí en Estados Unidos, y esto pues obviamente le está trayendo problemas a Donald Trump. Entonces, volvemos a la teoría de siempre, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos en Irán? Porque bueno, yo puedo decir... No lo hay. Adelante, sí, no lo hay, porque está el hijo del ayatollah. No hay un cambio de régimen realmente. Yo lo que puedo decir es dos cosas respecto a esto. Que imagino que lo que Donald Trump va a decir si toma ese camino es, bueno, acabamos con un plan nuclear para que no haya una bomba nuclear. Bueno, acabamos con la estructura misilística que amenazaba la existencia misma del Estado de Israel. Bueno, acabamos con una cúpula que sojuzgaba a su pueblo y que lo masacró. Ahora háganse cargo. Creo que por ahí iría la explicación, obviamente. Siempre es la explicación, no es la realidad absoluta, la realidad que uno quiere vender y tiene una clientela que la va a comprar, porque siempre en política hay quien compra un discurso o el otro. El segundo tema es este tema de cambiar el régimen. Creo que ahí hay una grave equivocación por parte en general de Occidente. Es creer que es posible reemplazar un régimen como el de los ayatollah por un régimen alternativo. Unos dicen sunitas, otros hablan de los kurdos en el colmo del delirio, otros hablan de otro delirio que es que vuelva Pahlavi. En todo caso, lo que podría plantearse Estados Unidos es que apareciera un ayatollah que, cumpliendo con las exigencias del mundo chiita, guiara a su país hacia una senda de mucha más racionalidad y de mucho más bienestar para su pueblo y menos conflicto militar. Este es el tema en el que tendría que entender Occidente estamos, porque para poder entender Oriente, lo primero es que hay que ponerse es analizar que cuando se analizaba hoy por la persona que estaba preguntando sobre el tema del rol de Arabia Saudita y por qué Mohammed bin Salman decía animémonos y andá, es porque es el líder más importante del mundo sunita dentro de ese espacio. Y es el viejo enemigo de Irán. Recordemos que durante muchos años, casi una década, ha estado en guerra civil Yemen y ellos dos
eran los que ponían las armas. Y dicho sea de paso, el mundo es tan complicado que cuando dio vuelta su gasoducto, oleoducto este-oeste, Arabia Saudita, y empezó a vender por el Mar Rojo, los hutíes no pararon esos barcos. Los hutíes bombardean Israel, pero no paran los barcos de Arabia Saudita, que es su viejo enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque el comprador es la República Popular China. Entonces, acá hay que abrir el lente si uno quiere entender la complejidad del problema. Miren, para China este conflicto fue excelente. ¿Y para Rusia? Salvo por el petróleo. Aprendió mucho y dos rivales están peleando, casi Sun Tzu, porque claramente para China un régimen teocrático no es algo que le interese. Ellos tienen 100 millones de islámicos adentro de su país. Y por el otro lado, su enemigo estratégico es los Estados Unidos. Otro personaje que ha ganado muchísimo dinero es el señor Putin. Vende petróleo y vende gas natural licuado. Vendía a 67, hoy vende a 103, a 107, a lo que venga el mercado. Estaba sancionado y no le... Y con el levantamiento de las sanciones que hizo Estados Unidos. Exactamente, estaba sancionado hace 4 años y hoy puede vender el petróleo que le prohibieron por haber usurpado el poder en Ucrania. Y eso con ese dinero está financiando la guerra de Ucrania, exactamente. Que ahora está teniendo problemas en tener acceso a interceptores aéreos porque ahora es Estados Unidos que lo está utilizando en esta guerra. Caballeros, bueno, por favor, por eso digo, voy a pedir simplemente un segundo, que no se os olvide, por favor, las ideas que tenéis, porque está siendo un debate de lo más apasionante. Aguantadme ahí un segundo, que tenemos que ir con los resultados rápidamente de Nike, y ahora seguimos hablando de todo lo que está provocando precisamente todo este conflicto de cara a Putin y de cara también a esa guerra del petróleo. Pero primero, vámonos con los resultados de Nike. Valeria Gómez, como dicen en esa empresa, just do it. Exacto, Sandro. Según estábamos esperando, los resultados de la compañía de Nike han sido favorables, mejores de lo esperado. Ojo, porque al cierre ya estaba subiendo más de un 3% y es que Nike presenta unos resultados muy buenos, muy sólidos, mejor de lo esperado y da ese respiro a la compañía en este momento en el que el mercado sigue muy pendiente de su recuperación. Eso ya ha tenido un efecto en el postmercado, ya vemos cómo cae, pequeña toma de beneficios por parte del inversor, 2,69% rebaja la compañía y que, bueno, pues cae hasta los $51,48, un precio por debajo de lo que había cerrado la sesión en la subasta en Wall Street. El beneficio por acción quedó por encima de las previsiones y los ingresos también superaron ligeramente lo esperado. Fíjense, vamos a los datos exactamente, los beneficios por acción era de $0,35 versus los $0,30 esperados, es decir, mejor. Y también de la misma manera los ingresos se esperaban que fueran de 11,23 billones y ha sido de 11,3 billones de dólares. En resumen, bueno, pues operaciones y estrategias de crecimiento por parte de Nike, reporta ese trimestre plano en ingresos reportados y un menos 3% en currency neutral. Ojo, porque ya está teniendo ese efecto en el postmercado y veremos también cómo actúa durante la jornada de mañana la compañía de Nike. También vamos con una información de última hora relacionada con los mercados y es que OpenAI se consolida como el gigante que domina la inteligencia artificial con una mega ronda histórica. Ya saben, se espera que vaya a salir a bolsa esa mega ronda con 852.000 millones de valoración y un crecimiento explosivo de ingresos. Ojo, porque según han confirmado OpenAI, que fue la compañía y la plataforma más rápida en llegar a 10 millones de usuarios, la más rápida también a los 100 millones y que, bueno, pues dentro de ese año de lanzamiento de ChatGPT van a alcanzar 1.000 millones de dólares en ingresos. A finales de 2024, según han anunciado, esperaban que esos ingresos generaran 1.000 millones de dólares por trimestre. Ahora están generando 2.000 millones de dólares en ingresos, es decir, mucho mejor de lo esperado. Esa salida también a bolsa que nos quedamos a la espera. Sandro, va quedando menos para que veamos ese movimiento. Bueno, pues veremos, estaremos muy atentos a todas estas novedades. Valeria Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y atención porque sí, hemos dejado todo esto, hemos cortado el debate en un momento en el que teníamos a nuestros invitados precisamente en el fragor de la batalla, hablando precisamente del petróleo. Juraría, no estoy del todo seguro, pero juraría que he cortado la palabra a Robert, puede haber sido. No sé a quién de los dos, a Carlos. No sé, pero creo que había mucha coincidencia en el tema del análisis. No hay ningún debate. Creo que estamos a tono con
con la conversación. Realmente, digamos, creo yo, desde el punto de vista de Estados Unidos, para mí, creo que está hablando del tema de la bolsa de valores y esto, yo creo que eso es lo que también ha llevado a Donald Trump a cambiar un poco de parecer, porque recordemos que hace una semana Donald Trump estaba amenazando a Irán de bombardear su infraestructura energética si no abría el estrecho de Hormuz. Y viendo que la situación se estaba poniendo difícil y que ya se estaba hablando de un lunes negro, pues obviamente las palabras de un presidente pesan, independientemente de quién sea en el poder, y obviamente él en un giro de 180 grados, pues hizo que la bolsa de valores aumentara. Y yo creo que también tiene que ver mucho que ver eso. Y de hecho un informe de Financial Times hace poco, hablando de negocios, se hablaba de que Pete Hegseth parece que tiene intereses en una compañía de defensa y que casualmente invirtió algo así, tuvo algún tipo de negociación financiera antes de que se llevara a cabo la guerra en Irán. Esa es otra de las críticas que se hacen mucho aquí en Estados Unidos, que hay funcionarios que tienen lo que se conoce como el inside trading, y esto simplemente es una especulación. Pero es interesante ver que justo el secretario de Guerra ya hace un llamado, digamos, para llevar a cabo esta campaña militar, pero también con intereses por debajo de la mesa. O sea que también es algo que se ha reportado y que obviamente llama la atención aquí dentro de los Estados Unidos. A mí me tocó ser ministro de Relaciones Exteriores de mi país durante el momento de la guerra de Irak, cuando Colin Powell era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Colin fue a la Asamblea y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a contar una historia en la que él no creía. Entonces, muchas veces en la historia reciente de las superpotencias se dicen cosas para justificar cosas, pero en realidad lo que está atrás es otro argumento. Ese era un presidente norteamericano que tenía un vicepresidente y un equipo que lo rodeaba que decidía por él. No es este el caso, no es el caso de Trump, pero en todo caso las complejidades de las relaciones de las superpotencias suelen no estar en el foco. Por eso digo, vamos a ver si este resultado del mercado de hoy realmente es lo que el mercado parece decir o es una jugada más de Donald Trump. En todo caso, recordemos que quedan solamente 2 días de operaciones y después entra lo que yo creo que es el momento clave, ¿no? Este momento de luna llena, acosadores furtivos en la zona, todos los equipos de combate y un Donald Trump que dice mejor nos vamos a ver qué pasa. Claro, y todo esto además en un día, para seguir de nuevo con la temática, pero que es que queda perfecto con lo que estabais comentando, con otra contradicción que es la cuestión del arsenal que podría tener Irán, porque Donald Trump se ha hartado a decir que Irán no tiene ningún tipo de defensa, que no tiene ningún tipo de armamento para contraatacar. Ya durante el día de hoy, Pete Hegseth ha comenzado a decir, bueno, que igual sí. Netanyahu ha dicho lo mismo, es decir, que Irán, y voy a empezar, si te parece bien, contigo, Robert, Irán está lista. Sí, exactamente. Bueno, se ha hablado ya, creo que bastante extensamente sobre el tema de la guerra asimétrica, que mientras Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en los primeros días de campaña con estos sendos ataques aéreos, ¿no? Tanto Israel como Estados Unidos. Se habla de miles de millones de dólares, ¿no? Mientras que Irán, pues ha venido haciendo una guerra asimétrica, como se dice, que mientras Estados Unidos gasta todo este dinero, Irán se ha hecho de drones, ¿no? Que incluso estos drones también los ha vendido a Rusia, por ejemplo. Y ha hecho esos ataques no de la manera tan contundente y tan rimbombante como lo ha hecho Estados Unidos, pero que sí ha hecho daño de alguna manera y ha amenazado a los países del Golfo. Porque se dice que con los drones y con este arsenal que tiene Irán, pues está, digamos, ha realizado ataques, por ejemplo, en refinerías de petróleo en Omán, ha atacado a Kuwait, amenaza con atacar tal vez el líquido más preciado que puede tener el Golfo, que es el agua. Claro. Porque en el Golfo se están desalinizando estas aguas para el consumo, para agua potable, y ahora Irán dice que está amenazando
con atacar esas fuentes, esas instalaciones, y obviamente estaríamos entrando en otro conflicto. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues Irán ha tenido, digamos, no decir si el sartén por el mango, pero sí le ha hecho un contrapeso que le ha llevado a Estados Unidos a entrar en esta dicotomía en la cual se encuentra. Y obviamente el poder que tiene sobre el estrecho de Hormuz, que aunque tiene zonas compartidas con los países del Golfo, tiene obviamente una importante presencia, además que con los Houthis, ¿no? Que es otro de los aliados de Irán. O sea que sí, evidentemente Irán ha hecho lo que ha podido y obviamente, como también lo señaló el invitado, pues tiene con el coraje, supuestamente hay 1 millón de, digamos, de efectivos, de personal militar que están preparados para un posible ataque por tierra, algo que aquí en Estados Unidos obviamente no es aceptado por las experiencias de Irak y por las experiencias de Afganistán, que en Afganistán se gastaron billones, con B larga, billones de dólares. Y lo que vemos en la actualidad es que el poder en Afganistán lo volvieron a tener los talibanes. Entonces, si Estados Unidos no aprende de estos errores, francamente y lamentablemente nos vemos forzados a repetirlo, y ojalá que esto no lleve a vidas humanas perdidas, aunque ya Pete Hegseth ha dicho que hay que prepararse y que hay que orar, porque ahora mezcla religión con temas castrenses. Y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, si efectivamente se va a llevar un ataque militar por tierra y qué puede eso desencadenar dentro de la opinión pública, porque francamente que aquí en Estados Unidos es una cosa inaceptable. Un tema sobre el agua. El agua es claramente el problema más complicado que tienen todos los países del Golfo, también Irán, porque Irán, si bien tiene 4 ríos, y tenía mucha agua subterránea, gran parte del agua subterránea de Irán se ha perdido. Ha sido mal utilizada en el sistema productivo, muchos de esos se han hundido y ya tiene 163 plantas desalinizadoras Irán. Es decir, no solamente son sus vecinos los que tienen el tema del agua, también es Irán. Hasta tal punto que ayer, si ustedes leen con cuidado lo que escribió Trump, escribió varias cosas, pero una dijo, si no hay una solución, voy a atacar toda la estructura energética, paréntesis, y hasta las plantas de desalinización. Es decir, lo voy a dejar sin agua. Esto es lo complicado de esta guerra. Es una guerra donde cada vez que avanza uno de los actores, produce efectos inmediatos en el otro, porque ¿qué es lo que dice entonces Irán? Ah, bueno, si a mí me quitas el agua, yo bombardeo el agua de tus aliados y vos vas a tener que no tener agua en tus bases militares. Es decir, la complejidad de este tema yo creo que es tal que la decisión que tiene que tomar Trump, porque eso sí, la decisión final de qué pasa acá hoy la tiene que tomar Donald Trump. Es decir, ataco, destruyo y me voy, o realmente me voy a jugar la carta tan difícil de bajar 31.000 hombres de mi gente a arriesgar la vida para tomar Hark. Mi sensación a esta altura es que hay demasiados indicios, incluido el del mercado, que este conflicto está más cerca de terminar que de avanzar. Y eso que Irán se adelantó 2 pasos hacia adelante, se adelantó 2 pasos y está minando la isla de Kark, ¿no? Ya se dice que está poniendo minas para un eventual ataque de Estados Unidos o una invasión de Estados Unidos en ese sentido. Bueno, se enteró Irán por China, que juega a dar apoyo estratégico, inteligencia y a no meter los pies en el barro. Se enteró de los 3 equipos de desembarco anfibio que llegaron al Golfo Pérsico porque estaban en Taiwán, estaban en las cercanías de Taiwán, porque así como hablamos de cómo descuida Estados Unidos Ucrania, también está descuidando el Mar de la China, porque ha retirado de ahí una gran cantidad de estructura militar. Es como que todo lo apostó a la carta de Medio Oriente y ahora se da cuenta que debiéramos cambiar y tener apuestas en pares y en nones, no pensar que hay que jugar toda una carta, porque en definitiva los estrategas de estas supernaciones siempre están mirando cuál es la alternativa que le conviene con un objetivo posterior que generalmente la gente no ve. Acá es bastante clarito
tú, Robert, lo has dicho, yo creo que está muy claro, hay un límite que es el 3 de noviembre. Porque Donald Trump no se puede dar el lujo de perder las dos cámaras del Capitolio por una de las temas que hace un rato se tocó, el conflicto del Parlamento con la Casa Blanca. No es un conflicto menor, porque este es un presidente que tiene un talón de Aquiles. Claro, Carlos, es que la cuestión es que además, perdona que os interrumpa, esto sucede mientras efectivamente está la fecha del 3 de noviembre en la cabeza de Donald Trump y de los políticos estadounidenses, y todo en un día en el que hemos sabido que a día de hoy, es decir, a 31 de marzo de la segunda legislatura de un presidente, Trump se encuentra en el peor dato de la historia de la presidencia de los Estados Unidos, y atención, entre otros superando a un George Bush que a estas alturas en su segunda legislatura ya estaba en Irak. Sí, efectivamente. Y yo creo que se está tocando más o menos el tema de un impeachment contra Donald Trump. Bueno, puede ser algo también a lo cual los demócratas también tienen que analizar con cuidado, porque obviamente al sacar a Donald Trump, pues ¿quién queda? Queda J.D. Vance. Y J.D. Vance es la persona que de alguna manera ha servido a los intereses de los tecnócratas que en Estados Unidos se han visto empeñados en desmantelar lo que conocemos como el gobierno federal. No hay que ir tan lejos. En el caso de Elon Musk, cuando estaba o tenía presencia a comienzos de la administración, pues prácticamente desmanteló muchos de los programas, inclusive dentro del departamento de la rama ejecutiva. Estamos hablando desde USAID hasta La Voz de América, que era esta cadena que transmitía a otros países dentro del paquete, ¿no? del portafolio ejecutivo, aunque un juez encontró que el despido masivo del personal de Voz de América pues fue ilegal. Pero realmente lo que ha venido haciendo es desmantelar el gobierno federal de a poco, porque esa es la visión que tienen los tecnócratas, y no en vano hay un enorme interés dentro de las personas que manejan temas de tecnología, desde la IA, pasando por Apple, por Google, etcétera, con esta administración. Y J.D. Vance fue puesto precisamente por las personas que manejan esa cartera. Estamos hablando de Peter Thiel, de Mark Andreessen, o sea que no sé si los demócratas se animen. Obviamente es lo que está esperando las personas, porque obviamente yo creo que Donald Trump tiene razones suficientes para poder llevársele un artículo de impeachment, pero tendrían en el poder a un J.D. Vance, o posiblemente haya alguna pelea interna. No sé, estoy especulando, porque obviamente J.D. Vance pues también compite por la atención de Donald Trump de la misma manera que lo hace Marco Rubio, hasta el mismo Pete Hegseth. O sea que no sé si los demócratas se animen a hacer un impeachment teniendo en consideración esa postura, o si se enfocan en controlar un poco más al presidente Donald Trump, algo que no han hecho los republicanos, que prácticamente se han mostrado prácticamente casi que ausentes a la hora de tomar estas medidas, porque es el Congreso quien determina si Estados Unidos puede ir a una guerra de semejante naturaleza como la de Irán, pero el Congreso se ha mantenido inamovible ante ese hecho. O sea que vamos a ver qué ocurre el 3 de diciembre, pero sí se dan las condiciones para que los demócratas, por lo menos hasta la fecha de hoy, se hagan a ambas cámaras, tanto la del Senado como la de la Cámara de Representantes. Sí, pensaba que ibas a contestar, pero sí, me parece perfecto. Carlos, precisamente esto, Donald Trump se encuentra en un momento clave para su presidencia y no precisamente, bueno, se habla efectivamente de ese proceso de impeachment. Claro, mientras a todo esto, diversas personas cercanas a Donald Trump, entre ellas Steve Bannon, sigue insistiendo en que el plan del presidente, pese a todo esto, podría ser buscar una tercera legislatura. Pese a que estemos en este escenario, Donald Trump parece que sigue en serio en esta cuestión. No, yo creo que es uno de esos temas propios de la personalidad del presidente Trump. Me parece que si lo quitaran a él, le regalarían a Vance, a 2 años de la elección presidencial, la posibilidad de manejar la carrera electoral con todo el poder que tiene la Casa Blanca. Trump no tiene reelección y no está claro quién podría ser su sucesor en el Partido Republicano. Como bien acaba de aclarar Robert, yo diría que están esos 3 candidatos, pero sobre todo están el vicepresidente Vance y Marco Rubio,
que curiosamente en esta elección del 3 de noviembre se eligen los reemplazantes de sus bancas. Y digo por qué, curiosamente, porque esta vez entonces no se decide solamente un tercio del Senado, se decide un tercio más 2. Y es un tema muy importante, dado lo complicado que parece esta elección. Recordemos que en general la historia norteamericana en las elecciones de medio término no ha sido favorable para los presidentes. Inclusive Bill Clinton, al que en aquella época, no sé si se acuerdan, le decían que era el Elvis Presley de la política por su capacidad de seducción, ganó las de medio término. Ahora, una cosa es tener un traspié en una de las dos cámaras y otra cosa es perder las dos cámaras del Capitolio. Eso sería realmente muy complicado y creo que produciría además consecuencias económicas no queridas. Vamos a ver lo que pasa, falta mucho. Yo imagino que una vez que cierre este conflicto Trump, va a abrir el conflicto Cuba, que es un conflicto que en el electorado latino es importante. Recordemos que la segunda fuerza política ya no son los afroamericanos en Estados Unidos, son los latinos, y el tema Cuba, como el tema Venezuela, es un tema donde más allá de las características de quien gobierne, y yo tengo 3 nietos norteamericanos, conozco mucho Estados Unidos, en general los latinos tienen muchas diferencias con la administración actual, pero no en el tema Venezuela y Cuba. En general quieren que eso cambie, porque obviamente Maduro siempre les repugnó y obviamente Cuba siempre es una deuda pendiente con la democracia. Entonces, hay que ver cómo sigue después de la guerra, pero lo primero que tenemos que pensar es qué pasa en los próximos 5 días. Y esto es lo que va a mirar el mercado mañana y pasado. Vamos a ver si mañana y pasado se mantienen las subas, estaremos seguramente más cerca de la paz, porque uno ha aprendido a lo largo de la vida que los grandes operadores tienen información privilegiada. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra este fin de semana porque lo que decías, efectivamente, las condiciones están ahí. Habrá que ver si Donald Trump efectivamente lanza ese ataque o finalmente, bueno, pues esa paz que ha confirmado Irán que podría estar interesada, aunque con ciertas condiciones, sale adelante. Quería daros las gracias, ha sido un debate realmente interesante, así que muchísimas gracias, Carlos Rukov, abogado y exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias y encantado con la compañía de Roberto. Ha sido un placer y también, por supuesto, dar las gracias pues, al interpelado, a Robert Valencia, analista político especializado en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer también fue mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a los dos. Adiós.